canto a Dios. El título de la plática es El Espíritu Santo en la Iglesia. Vamos a ver cuál es la función, cuál es el atributo que él juega, el papel, la función, la orientación que recibimos del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Estamos entonces previos a el día de Pentecostés y mañana pues habrá un tema especial para poder comprender este tema sobre la formación y fundación de la iglesia de Dios. El propósito del sermón es explicar que a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en cada uno de los miembros de la iglesia va a producir cambios en su vida, cambios que tienen que verificar ustedes, que todos los podemos ver, y que ese cambio en conjunto va a determinar el crecimiento individual y el crecimiento colectivo de la iglesia. Entonces, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestra relación con Dios? ¿Necesitamos nosotros tenerlo para poder desarrollar una mejor relación con Dios? ¿En qué y en dónde está la importancia de este elemento espiritual? Todos sabemos que humanamente, físicamente, hemos sido creados completos. O sea, la creación física del ser humano fue creado por Dios en una forma completa, íntegra. Sin embargo, en la forma incompleta a nivel individual, en el aspecto espiritual. Entonces nos vemos en un momento en nuestra vida que físicamente estamos completos, pero necesitamos un elemento espiritual que nos dé la capacidad de poder entender la mente de Dios, comprender el plan, las instrucciones, los mandatos, los estatutos que Dios ha establecido, pero necesito yo tener ese elemento. Entonces, pregunto, ¿qué importancia tiene el Espíritu de Dios dentro de los miembros de la iglesia? O sea, ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué el Espíritu Santo va a funcionar? ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué me va a destacar? El apóstol Pablo enfocó este tema y en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, comienza a explicarnos en qué consiste esa importancia. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Estamos llegando ahí a esta escritura de Romanos capítulo 8, los versículos 14 al 17. Y estamos en la interrogante, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestra relación con Dios, el Padre, y en nuestra relación con Jesucristo? ¿En dónde radica la importancia? El apóstol Pablo dice en versículo 14, capítulo 8, lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vean ahí cómo comienza ahí a destacarse la importancia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la importancia del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros es número uno, porque la presencia del Espíritu Santo nos da la categoría de ser llamados hijos de Dios, en primer lugar. O sea, ya querer tener, poseer o desarrollar las características espirituales de Dios. Porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, Él se afirma que ya hecho hijo de Dios. Claro está, entendemos que entramos a un proceso, desde el momento del engendramiento hasta el momento del nacimiento. Y ahí a esto le llamamos el proceso de conversión. Entonces entendemos que solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios el Padre
y que tienen la mentalidad de Jesucristo también morando en la vida de cada uno de nosotros, entonces nos da el rango y la categoría de ser llamados hijos de Dios. Pero hay algo importante, en lo que leímos ahí dice, porque todos los que son guiados, vean la función del Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Espíritu Santo guía, no obliga. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo de Dios nos guía, pero no nos va a obligar. Porque cuando ya llega el aspecto de la obligatoriedad, ya se deja de ser un acto volitivo. Ya no estoy actuando por mi propia voluntad, sino que estoy siendo obligado a. ¿Sí? Sin embargo, el Espíritu solo es una guía. Usted acepta la guía, o bien puede prescindir de ella. Entonces son guiados por el Espíritu. En esa actitud llegamos a tener la categoría de ser hijos de Dios. Entonces, bien, la función del Espíritu Santo, como una guía, como una guía. El Espíritu Santo nos induce, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, pero no nos va a obligar, no nos va a empujar a hacer la actitud, a tomar, ¿ya? Sino es una guía, una orientación, y usted toma la decisión de hacerlo o no. Diferencia grande de la importancia del Espíritu de Dios. Es una guía, no un ente que nos va a obligar. Entonces entendemos que el Espíritu Santo de Dios es el poder de aquellos que eligen, que aceptan la guía. Entonces va a entrar en su mente un poder para obedecerlo, una actitud para obedecerlo. Tendrá usted una motivación para obedecer las instrucciones de Dios. Entonces vean la función del Espíritu como una guía. Entonces lo explica Pablo en Romanos capítulo 6, atrás, Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. El Espíritu de Dios, entonces, le da el poder, la motivación, el impulso a la mente de la persona para poder obedecerlo. Capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice, vean, como guía el Espíritu Santo nos va a inducir. Y ahora leemos, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vean a lo que nos guía el Espíritu Santo. Nos guía, nos orienta, nos induce, nos motiva, nos pide, no reine pues el pecado en vosotros, pero no nos va a obligar. ¿Sí? Si usted permite que su concupiscencia se concretice, va a pecar. Pero el Espíritu Santo lo guía. No reine pues el pecado en vosotros. Es esa motivación, ese elemento inspirador el que está en nuestra mente para evitar quebrantar la ley de Dios. Ya. Pero vean la función de un guía, no de alguien que obliga allí. Lo que Pablo está diciendo es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a ayudar para que vivamos justamente. ¿Sí? Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a inducir para que nuestra vida sea una vida justa. Si respondemos a esa guía, Él pondrá en cada uno de nosotros más y más y más de su propia naturaleza divina. Cada día Dios incrementará nuestro capital espiritual y cada día nuestro carácter crecerá más y más en los aspectos o los valores espirituales. Pero hay un elemento anterior, tenemos que obedecer al guía. Si usted va a una expedición
ascender un volcán, va a necesitar de un guía. Y el guía le va a decir, vamos a tomar esta ruta, pero usted decide si lo sigue o no. Y usted toma la decisión, dice, no, no sigo al guía, yo voy a agarrar esta otra herradura, este otro acceso. Se aparta del guía, pero el guía lo va a inducir. En igual forma, Dios va a colocar en nosotros la motivación mucho más y más para desarrollar cada día su propia naturaleza, para desarrollar cada día el carácter santo y justo de Dios. Pero insisto, no nos obliga. Usted es libre de poder tomar su Biblia y leerla. Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. El Espíritu de Dios nos guía, nos orienta. ¿Cuál es el alimento adecuado para mi crecimiento espiritual? La Biblia. Pero usted decide tenerla o no tenerla en casa. Usted decide no comprar su Biblia y comprarse un paquete de Claro para tener sus mensajitos. Usted lo decide. Usted decide traer su Biblia o traer su teléfono para estar enviando mensajes. Usted decide, pero el Espíritu de Dios no es alguien que lo va a obligar. Vean cómo Dios es comprensible. ¿Ya? La mayoría de jóvenes traen su teléfono. Padres de familia, vean que estén leyendo la Biblia. Vean que lo utilice aquí en la reunión para leer la Biblia, no para recibir y enviar mensajes. ¿Se dan cuenta? Guía, el padre es guía, la madre es guía. Entonces, vuelvo otra vez. Dios va a colocar en la mente de la persona el deseo, la intención para poder desarrollar su propia naturaleza y su carácter, y sigue siendo el Espíritu Santo una guía. No nos va a obligar en ningún momento, porque perderíamos nosotros nuestro libre albedrío, ¿ya? Cuando somos obligados a hacer algo, ya no actuamos por sí mismos. Entonces, el Espíritu de Dios va a obrar en usted como una guía, pero usted decide si acepta o no su ayuda. Y vamos a aceptar la ayuda del Espíritu de Dios, y entonces, aceptando la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a poder actuar en fe. Vamos a poder vivir en fe. Y a medida que necesitamos más fe, Él la va a proveer. Él va a proveérnosla en todo momento. ¿Sí? Pero vean, la fe no es en base a la experiencia que yo tengo. La fe no se desarrolla en la experiencia que yo ya tuve ayer u hoy. La fe es proyectarnos al futuro, es ir hacia adelante. Pablo sigue escribiendo ahora a los Efesios. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Recuerden que porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Venimos de esa lectura anterior. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, para leer. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vean entonces, si confiamos en la guía del Espíritu Santo de Dios, vamos a actuar en fe, vamos a vivir por fe, y luego entendemos que por gracia, como un don inmerecido, entramos al proceso de salvación por medio de la fe, y este no es un atributo humano. La fe viene siendo un don de Dios. Noten la importancia del Espíritu Santo. Es una guía. El Espíritu Santo no nos obliga. ¿Sí? Vamos a tener que tomar la decisión voluntaria de aceptar su guía, de aceptar su inspiración, de aceptar sus lineamientos en nuestra vida. Ahora bien, ¿es posible llegar a tener el rango o la categoría de ser un cristiano sin el Espíritu Santo?
De la lectura anterior deducimos, pero volvámosla otra vez a remarcar. Romanos una vez más, capítulo 8, versículos ahora del 8 al 11. ¿Es posible ser un verdadero cristiano sin tener la guía del Espíritu Santo? Romanos 8, los versículos del 8 al 11 ahora. Vean, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vean esa decisión, esa declaración enfática. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hablando ahora físicamente. Hombres y mujeres hemos sido creados físicamente completos, íntegros, ¿sí? Y esta creación física nos hace vivir según la carne, ¿de acuerdo? Entonces para nosotros es, si a los que viven según la carne, físicamente completos, no pueden agradar a Dios. Necesitamos de un elemento adicional, aparte del espíritu humano, aparte de mi nivel cognitivo, aparte de mis pensamientos, aparte de mis razonamientos, separado de mi lógica humana. Yo necesito agradar a Dios, pero necesito para ello un elemento importante. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto implica entonces que necesitamos el elemento espiritual que nos haga ser agradables delante de Dios. Versículo 9. Mas vosotros, refiriéndose a la iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vean, un estilo de vida diferente. Mas vosotros ya no vivís según la carne, esto es, siguiendo las instrucciones de mi naturaleza humana, siguiendo mi lógica humana. Dice, ya no debo estar sometido, ya no debo estar bajo esa autoridad, sino según el Espíritu. ¿Pero qué espíritu? Si yo tengo el espíritu humano, usted es inteligente, razona, y los niveles del desarrollo del conocimiento que hemos aprendido en las aulas de los colegios o las universidades. El conocimiento humano físico se inicia con una sensación, crece con una percepción, percibimos el objeto, ¿sí? Hacemos representaciones mentales, luego emitimos un concepto, vamos al nivel de un juicio y finalmente el último grado del desarrollo del conocimiento es un razonamiento. Pero ese es el proceso viviendo según la carne, con el espíritu humano. Luego dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, siguiendo ese lineamiento humano lógico, sino según el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si hemos aceptado a Jesucristo a través del arrepentimiento, del bautismo, la recepción del Espíritu Santo, entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Como las arras del Espíritu que se reciben después del bautismo. Y luego sigue, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego enfáticamente dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no puede llamarse cristiano. Vean la necesidad, ¿sí? Vean la importancia del Espíritu Santo. No podemos llamarnos cristianos si no tenemos dentro de nosotros las arras del Espíritu Santo, que nos va a conectar con la mente de Dios, ¿sí? Por encima de mi razonamiento humano lógico, por encima de mis pensamientos. Humanamente somos completos, pero espiritualmente estamos incompletos. Todos necesitamos de este Espíritu de Cristo, y si alguno no lo tiene, no es de Cristo.
No tiene esa esencia, no tiene ese hilo conductor para ubicarlo en los niveles del pensamiento de Jesucristo, es lo que estamos viendo. Entonces, cualquier persona que afirme ser un seguidor convertido de Cristo, pero no se ha arrepentido de sus pecados, no ha confesado sus pecados delante de Dios, no ha tomado la decisión de quedar sepultado físicamente bajo las aguas del bautismo, no ha recibido el Espíritu por imposición de manos, el Espíritu Santo, entonces no puede ser cristiano. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y la fórmula que Dios dejó en la Biblia es arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo y entrar a la etapa de la conversión hasta llegar a la plenitud de la estatura de Jesucristo. Y ese es el proceso, ¿ya? Entonces, cuando alguien se llama cristiano sin tener ese elemento ahí, está equivocado. Ante los ojos de Dios, por supuesto, ¿verdad? Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Capítulo 5, versículo 17. Vean esta controversia que hay aquí. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Vean esa lucha de estos antivalores, un valor y un antivalor. Repito, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Sin el Espíritu Santo morando en la persona, entonces prevalecen los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Seguir los lineamientos de esta sociedad, los principios, los valores. Es así. Digamos, a nivel mundial se ven cosas totalmente que usted no lo puede entender, ¿verdad? Que no es compatible. La carne y el espíritu chocan, se rechazan, son fuerzas negativas y positivas, no pueden estar juntas, porque los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el enfoque egoísta de la vida, no va de acuerdo a los principios que Dios nos da. Entonces, el apóstol Pablo está aquí enfocando esa distinción. ¿Sí? Si el espíritu no está en la persona, no es de él. No es de él. O sea, no podemos tomar el calificativo de ser cristiano si no tenemos el elemento que nos unifica con Cristo, que nos unifica con Dios ahí. El apóstol Pablo nos está indicando que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el poder, la mente de Dios el Padre y también la de Jesucristo. En la Biblia usted encuentra muchas evidencias del poder espiritual divino, cómo actúa, y está al alcance, está disponible a nosotros, procedente de Dios el Padre y de Jesucristo. Ya. Entonces, vean la representación. Efesios, estamos ahí ahora, vamos a Efesios 4:4. Unas páginas adelante, Efesios capítulo 4, versículo 4. Vemos que los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu, chocan, se repelen, se rechazan. Ahora Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando se recibe el Espíritu Santo de Dios, entonces formamos parte de un cuerpo, ¿sí? Un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo enfoque, como
fuisteis también, dice, llamados de una misma esperanza, una esperanza de vuestra vocación. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para poder entender las cosas del Espíritu. Necesitamos tener la fortaleza espiritual y necesitamos que esa fortaleza espiritual llegue a nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el recurso, el canal que Dios utiliza para fortalecernos espiritualmente. Primera carta a los Corintios ahora, capítulo 2, versículos 12 al 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Estamos ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos ahora 12 al 14. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Vean ahí cómo se diferencia, ¿sí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero este es un rango diferente. Necesitamos, detectar la importancia del Espíritu Santo en el miembro de la iglesia para ubicarlo en ese nivel. Entonces, cuando se sigue el procedimiento indicado en la Biblia para recibir el Espíritu Santo, entonces podemos decir, no hemos recibido y ahora estamos en una desconexión del espíritu del mundo, del espíritu de la sociedad, del enfoque, del estilo de vida de la sociedad. Ahora debe regir nuestra vida el estilo de vida del Espíritu Santo de Dios. Ustedes leyeron ahí, ese espíritu proviene de Dios y lo hace para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? La gran posibilidad de vida eterna, la gran posibilidad de ser parte de la familia Dios. ¿Han leído ustedes un salmo donde dice, dioses sois? ¿Sí? De la misma naturaleza, dioses sois. En potencia, llegar a ser parte de esa familia. Entonces, ese es el dato que debemos de aceptar, ¿sí? De pedir, de abrir nuestra mente para que Dios, a través de su Santo Espíritu, siga guiándonos al crecimiento espiritual todos los días. En Mateo 13:11, Jesucristo le dice a sus discípulos, Mateo capítulo 13, versículo 11. Vea a quién se dirige Jesucristo en esta escritura. Mateo, capítulo 13 y versículo 11. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vean la diferencia. Dios está instruyendo a sus discípulos, a sus alumnos, a ese nivel o cantidad de aprendices que somos como discípulos, pero específicamente separa. A vosotros, es especial para un grupo, a vosotros os ha dado saber los misterios del reino. Miren, el hecho de que estemos comprendiendo que Dios y el Logos ha hecho un plan de redención para la humanidad, es algo especial entenderlo, porque es un conocimiento específico, y ahí encaja que a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos. ¿Quiénes son ellos? Más a ellos, los que no son sus discípulos, los que no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, más a ellos no les es dado ese conocimiento. Entonces quizá usted dice, pero bueno, ¿yo cómo? Yo entiendo bien,
la ley de Dios. Para mí es una realidad usted. Y luego dice, bueno, pero no todos lo aceptan así. ¿Por qué no todos? ¿Sí? Porque a vosotros os ha sido dado el qué, el conocer esto. Más a ellos, esa expresión hace una extensión, hace una diferencia. Más a ellos no les es dado. Y repito, ¿quiénes son ellos? Los que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y de ahí vean la gran confusión que hay en el mundo religioso. ¿Sí? ¿Cuántas ideas, cuántas doctrinas, cuántas teorías? Sigue la gente enfáticamente a líderes que no enseñan la verdad. Sin el Espíritu de Dios, nadie puede comprender las Sagradas Escrituras. Sin el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios abre ese entendimiento al conocimiento espiritual. La ayuda de Dios por medio de su Espíritu es esencial en este proceso. Abriendo el entendimiento de las personas poco a poco dentro de un proceso para alcanzar un grado de entendimiento espiritual. ¿Cómo entender que hay una resurrección, segunda resurrección y una tercera resurrección? Yo no lo entiendo. No tengo la guía del Espíritu Santo. Para mí ese conocimiento es inaccesible. No accedo a eso, no puedo optar a ello, porque no tengo el elemento, la clave, la llave que abra mi conocimiento a las cosas espirituales. Entonces, la situación de una persona que no entiende las cosas de Dios, hay una opción. ¿Podemos pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo? Lucas capítulo 11, versículo 13. Si no tenemos ese elemento del Espíritu Santo, ¿podemos pedírselo a Dios? Lucas capítulo 11, versículo 13. Vean la analogía que nos da aquí Lucas en el capítulo 11, versículo 13. Enfoca. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vean que ese poder de la mente de Dios puede ser accesible, está accesible. Humanamente como padres no vamos a darle a un niño en lugar de pan una serpiente. ¿Sí? Cuidamos, protegemos a nuestros hijos. Velamos porque ellos tengan la mejor cama, la mejor ropa, la mejor comida. Bueno, en el plano humano. Pero si necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, podemos pedírsela a Dios el Padre a través de Jesucristo. ¿Cuánto más vuestro Padre podrá dar el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. ¿Sí? A los que se lo pidan. A los que entiendan el paso, el proceso correcto. Arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo. Ese fue el sermón del apóstol Pedro ante un público judío que 40 días antes, tiempo atrás, había gritado: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los mismos que pidieron que Jesucristo fuera crucificado están ahora escuchando el gran sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Y exclaman: varones, varones, judíos, varones, ¿qué haremos? Totalmente impactados, convencidos de que ellos habían matado a Jesucristo, que ellos habían pedido que muriera crucificado. Crucifíquenlo, eran los gritos de toda la población. Ahora, en ese día, Pedro dice: ustedes mataron a Jesucristo. Y cuando entienden esa razón, dicen ellos: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes.
dentro del nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ahora en esos dos pasos recibiréis el don del Espíritu Santo para entender las cosas de Dios, para entender las Sagradas Escrituras, para ser de un grupo especial, para ser de ese grupo que sí podemos captar el misterio del reino de los cielos, más allá. Pero a ellos, dice, no les fue dado. Entonces, en esta comparación, si uno como ser humano le da todo lo mejor a su hijo, ¿cuánto más Dios le puede dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es una petición personal la que tenemos que... ¿Para qué? Para que genere los cambios necesarios en mi vida. Juan capítulo 14, versículo 26. Evangelio de Juan 14, versículo 26. Repito la cita, Juan 14, 26. Ahora habla aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vean ahora la función. El Consolador, el Paracletos que tenemos ahí en el griego, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Vean el tiempo del verbo. A quien el Padre enviará en mi nombre, a través de, por la autoridad de Él, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas espirituales. Entonces entramos ahí a entender el plan maestro de Dios, el plan de salvación de Dios. Y comenzamos a entenderlo porque hemos ahora sido conectados con ese Espíritu que me va a enseñar, me va a dar comprensión sobre las cosas espirituales y ya no solo sobre lo material. Entonces entendemos con lo que hemos leído. Podemos advertir claramente que Dios nos guía y nos guía por medio de su Santo Espíritu. Esa es la función. Guía, conducción, señalar, pero usted decide si acepta o no esa guía. Dios nos guía, ¿sí? Por medio de su Santo Espíritu. Una vez usted tiene el Espíritu Santo, entonces necesita ir generando, se van a ir dando cambios en nuestra mente. Vamos a ir adquiriendo mucha más madurez espiritual. Y la madurez espiritual nos da crecimiento espiritual. Ya con ese elemento, Efesios 4:14. Efesios 4:14. Una vez Dios comparte con usted su espíritu, las arras de su espíritu, una parte de su pequeña, de su naturaleza divina, entonces ahora Dios espera que con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra vida, comencemos a madurar y que generemos un crecimiento no por nuestra propia cuenta, sino por el hecho de que el Espíritu de Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Efesios 4, versículos 14 y 15. Luego dice, para que ya no seamos, vean el crecimiento, 4:14, para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, sino que siguiendo, vean, siguiendo la verdad en amor, ¿qué desea Dios? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el deseo de Dios para su iglesia,
¿Sí? Así funciona el Espíritu Santo en los miembros de la iglesia. Esto es, no vamos a ser niños fluctuantes. Esto es, que no estemos convencidos de las doctrinas de Dios. ¿Ya? Es cierto que estamos en el proceso, pero cada vez que vamos adquiriendo una doctrina, la vamos entendiendo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y ese conocimiento nos da madurez. Nos da madurez y esa madurez nos va a llevar a dar frutos, a crecer espiritualmente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Siguiendo la verdad en amor. Ahí está el camino trazado. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hábito, en todo valor, en todo principio, en todo estilo de vida que nos ha dejado la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Allí estamos en ese proceso. Pero sigue enriqueciendo ese conocimiento. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Un gran mensaje del apóstol Pedro aquí en su segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Amados, estamos ahí. Voy a segunda de Pedro, los ubico, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1. Amados, esto es por segunda vez que os escribo, y en ambas, despierto, dice, con exhortación, esa motivación. ¿Para qué? Para que ya no seamos, ¿de qué forma? Así que vosotros, oh amados, vuelvo ahí, estoy salteando, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Estamos parafraseando ahí del 1 hasta el 18, ya. Antes bien, dice el apóstol, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya. En el momento en que recibimos el Espíritu Santo, que es un momento importante, ya no somos niños fluctuantes. Ya no vamos a necesitar tanto de la leche espiritual. O sea, hay un crecimiento, hay una etapa en que necesitamos alimentarnos de esa leche espiritual, que viene siendo el ABC, los pasos principales, los pasos básicos de un verdadero seguidor de Cristo. Pero el crecimiento debe darse aprendiendo rápidamente lo básico del camino de Dios. Recuerden, tenemos que superar etapas por etapas. Entonces, si hacemos esto, si estamos en el proceso de crecimiento, entonces Dios va a obrar por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para generar los cambios en la vida. Esa es la importancia que nosotros vemos. ¿Ya? Segunda de Timoteo, ahora, Timoteo capítulo 2, versículo 15. Timoteo 2:15. Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ahora viene la tarea de nosotros. 2:15. Procura con diligencia. Vean cómo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Vean ese trabajo que hay que hacer. ¿Necesita Dios que participe yo en mi crecimiento? Sí, Él me pide aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Hay que hacer algo con ese conocimiento. Hay que hacer algo con esa cantidad de enfoque espiritual que Dios nos da. Procura, es un verbo que dice, los insta a hacer nuestra parte. No a adormecernos, no a quedarnos quietos. No, activa. Conducta activa.
Procura con diligencia. Miren, la diligencia es sinónimo de entereza, de entrega, ¿sí? Procura con diligencia, ¿sí? Esa es la actitud que Él espera. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? Aprobados, aprobados, con 60 puntos, pero aprobados, no con 59. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces dice, bueno, para que me apruebe Dios, tiene que revisar Él mis pensamientos, mis conductas, mis acciones. Aprobado. Voy a ser obrero. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando le preguntan a usted, ¿es cristiano? ¿A qué iglesia asiste? ¿Nos avergonzamos de decir? Porque va a decir usted algo. Bueno, yo soy miembro de la Iglesia de Dios Unida, por cuestión administrativa, ¿no? Pero soy un hijo de Dios. Pero Él tiene que confrontar. Él ve, Él lo conoce, Él escucha sus expresiones. Él ha hablado con usted o ella. Y ahora que llega el momento de identificarnos, quizá nos da vergüenza. Pero el apóstol está motivándonos a que nos presentemos con diligencia, aprobados. Aprobados. ¿Cómo? Como siervos, como obradores de bien, como personas que han sometido su vida bajo los principios éticos de Jesucristo. Aprobado como obrero. Un obrero es un trabajador que no se avergüenza de nada. Pero en el caso de nosotros, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ya? Pero si usted está utilizando la mentira dentro de su diario vivir, ¿cómo va a estar comparando este sistema con el otro? Que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que hablar la verdad. Es importante demostrarlo. Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Está adelantito de Efesios, ¿verdad? Filipenses. Ya como obreros, calificados, aprobados por Dios, con diligencia, creciendo, pero la diligencia va a ser suya. El interés para crecer espiritualmente es suyo, aún dentro de su día tan agitado, aún con los horarios exigentes de su trabajo, aún con las presiones laborales. Usted debe procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, aprobado como un obrero eficiente. Pero ahora Filipenses dice en el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Vean qué dice Pablo. Por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cada uno es responsable de su vida delante de Dios. Pero el apóstol inicia, por tanto, amados míos, vean con qué trato. Amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor a la ley de Dios, respeto a la ley de Dios, en donde quiera que usted esté. Pero allí está el trabajo, la participación, la obligación de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos está tomando aquí, dirigiéndose a los filipenses, le dice, como siempre habéis sido, ¿qué? Obedientes, no desobedientes, no rebeldes. Como siempre habéis sido obedientes, no como en mi presencia, solo aquí por la presión, no, también en mi ausencia, está diciendo Pablo allí, pero el mensaje es, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo? ¿Cómo está usted en esta tarea?
¿Cómo estamos en esta área? ¿Estamos ocupados en nuestra salvación? ¿Lo estamos haciendo con temor y temblor? ¿Temor a la ley de Dios? ¿Sí? ¿Respeto a la ley de Dios? En otras palabras, Dios desea que estudiemos su palabra todos los días. Ese es el deseo de Él. A eso nos guía su Espíritu Santo, pero usted decide si lo hace o no. De usted depende. El Espíritu Santo no va a llegar y lo va a embrocar sobre la mesa, lo va a atar y le va a abrir ahí Filipenses 2:13. No es ese el papel, ¿sí? Pero nuestra naturaleza humana eso quisiera. ¿Acaso no deseamos que tuviéramos a alguien como un espía, alguien que nos controlara, que el Espíritu de Dios estuviera allí detrás de nosotros, ¿sí? Que hubiera un vigilante especial, un agente secreto para que nos indujera por el camino del bien? No es esa la función. El Espíritu guía. Dios desea que ustedes se empape, se alimente de la Sagrada Escritura todos los días, porque a mayor estudio de Biblia, mayor comprensión y crecimiento. ¿Cómo va a entender usted la Biblia si no la estudia? ¿Cómo? No se puede aprobar de eso. Dios desea que aprendamos estudiando su palabra, pero que nos conduzca el aprendizaje a aplicar los principios en nuestra vida. Es esa realidad. Es esa la función del Espíritu Santo. Si le permitimos con su motivación. Vean qué dice la Biblia. Hebreos 5:14. Hebreos, vean ahí el mensaje. Dios desea que aprendamos. Dios desea que apliquemos los conocimientos que se dan en su palabra. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, conocimiento de doctrinas, ¿sí? Pero el alimento sólido, repito, es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En educación hay leyes del aprendizaje. Y hay una ley que se llama ley del uso o ley del ejercicio. Y expresa, entre más se ejercite un conocimiento, más se aprende. Leyes físicas. Y aquí dice que los que por el uso, por el vivir en el estudio de la Biblia, con el sacar el néctar de las enseñanzas y aplicarlas a mi vida, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El colmo es que a veces no sabemos si existe un libro de Oseas. ¿Sí? Ageo, ¿sí es qué? ¿En qué enciclopedia está? No conocemos ni los libros de la Biblia. Pero sí conocemos el hit musical. Sí estamos en el video que está arrasando en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Ahí sí estamos. Cualquier situación. Vean eso. Si utilizamos nuestros sentidos adecuadamente, si usamos nuestros sentidos, si los ejercitamos en el discernimiento del bien y del mal, ¿dónde lo encuentra? ¿Dónde encuentra usted el concepto de bien y de mal? Solo de una mente poderosa y divina que es la de Dios el Padre y de Jesucristo. Solo ellos pueden decir qué es el bien y qué es el mal. Y nosotros podemos succionar ese conocimiento a través del estudio de la Biblia. ¿Ya? Ocupaos en vuestra salvación. Es el trabajo de cada miembro de la iglesia.
ocupados, dedicados. Prioricemos nuestra vida. ¿Ya? Bueno, aquí se da un mensaje a los que son verdaderamente obedientes, los que tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Pero también le habla a los negligentes, a los que no están propiciando el crecimiento espiritual. Hebreos 5, regresemos, versículos 12 y 13. Vean ahora a quién se dirige, a qué público. Hebreos 5, 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Vean allí, se habla también, se pone en contraste para los miembros de la iglesia que llegamos a un calificativo de estar viviendo como negligentes. Miembros de la iglesia que no estamos creciendo espiritualmente. Se nos dice, ustedes ya deberían de ser maestros, capaces de explicarle al que le pide razón de ser la doctrina X. ¿Por qué no apoyamos el estudio militar, por ejemplo, que es una doctrina? El servicio militar, ¿en base a qué? Ya siendo maestros, estando llenos del conocimiento de Dios. Sencillamente usted puede explicar. Es una orden de la sociedad, de los gobiernos, que contraria, porque quebranta uno de los mandamientos de Dios. Allá en la ley de Dios dice, no matarás. Pero vean ahora cómo los jóvenes y los niños están en guerras con sus iPads, con su teléfono inteligente, matando, allá, y un tanque, un misil y todo. ¿De qué se está llenando ese niño? ¿Qué conocimiento está absorbiendo? ¿Cómo se va a formar su conducta mental? Violento. Porque él en su teléfono está matando, ¿sí? Está bombardeando todo lo que tenemos a disposición. Pero los padres durmiendo el sueño de Morfeo. Morfeo, el dios pagano del sueño. Oh, qué pena. Y los niños, chac, 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 pum, 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 pum. Y haces una cadena. Ayúdame, ahí está, mira, atrás. Aquí está adelante, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Pero le habla a los negligentes también. Debemos de ser ya maestros y no de tomar leche espiritual. ¿Cuánto tiempo en la iglesia? ¿Sí? Para poder dar razón de lo que creemos. Cada vez que crece nuestro conocimiento sobre las Escrituras, sobre la Biblia, también aumentará la capacidad de aplicar los principios que leemos ahí. Si leemos bastante la Biblia, si nos llenamos de ese conocimiento, entonces va a la par la aplicación de esos principios espirituales. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Efesios 3, 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Vean la oración del apóstol Pablo. Leamos esa oración que Pablo hizo por los hijos convertidos de Dios. Eso sí, va dedicado ahí a un hijo convertido de Dios. Escuchemos la oración de Pablo en los versículos 14 al 19. Por esta razón, vean el propósito de la oración, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra,
¿Para qué está orando Pablo? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en poder en el hombre interior. Vean la razón de la oración. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que Dios nos dé la fortaleza, el poder en cada uno de nosotros, en nuestro hombre interior, por su espíritu. ¿Para qué está orando Pablo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de conocer el amor de Cristo. Eso es diferente. Miren, habla de dimensiones, ¿sí? Medidas gráficas. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? Miren, como que fuera una clase de arquitectura. Pero comprender ese objetivo de la palabra de Dios. La anchura menciona la longitud, menciona la profundidad. Con esas tres medidas ya podemos cubicar 1 metro de tierra, ¿verdad? Ancho, largo y profundidad. Y luego dice, y la altura, ¿pero de qué? La anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la altura del amor de Dios. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo llegar a ese conocimiento tan profundo y completo? Estudiando la Biblia, siguiendo sus instrucciones, ¿ya? Creciendo espiritualmente. Llegaremos hasta la profundidad espiritual, la longitud espiritual, pero todo del amor de Cristo. Ese amor excede, dice, todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el deseo de Dios. Esas son las metas del cristiano. Ese es el propósito de la oración del apóstol Pablo aquí. En otras palabras, Pablo está orando para que Dios ayude a sus hijos a discernir su voluntad, a comprender sus pensamientos, a guardar sus mandamientos, a captar la intención de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Todo por medio de qué? De su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es el propósito de la oración de Pablo en este caso. Comprender a plenitud todo, ya, para crecer espiritualmente. Y recuerden, ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. Ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, ni el esposo por la esposa, y viceversa. Cada uno tiene un compromiso delante de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad en su vida, en su relación laboral. ¿Ya? Pero hay una promesa grande que está en Hebreos 8:10. Dios promete generar cambios profundos. Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mis leyes en su mente, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hay una gran promesa. Ese nuevo pacto que Dios está llevando a cabo con sus miembros de la iglesia. ¿Ya? Pondré mi ley, escribiré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. ¿Ya? Dos elementos importantes, la mente y el corazón. De tal manera que vamos a llegar a comprender que Dios es nuestro proveedor,
que Dios es el que nos brinda el apoyo con su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo es una fuerza poderosa que nos guía, pero que no nos obliga. Llegará ese momento, entonces, está Él ahí dispuesto de colocar en nuestra mente, en nuestro corazón, su santa ley, esculpiendo, el escultor, en la mente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acuérdate del sábado para santificarlo, ¿sí? ¿Sí? Todas sus instrucciones. Este es el maravilloso proceso de la formación del carácter santo, justo y perfecto. Esa formación del carácter del verdadero cristiano es el milagro más grande que Dios está llevando a cabo en nuestras mentes. Esa transformación de nuestra mente carnal a una mente espiritual, ese es el proceso, el gran milagro que Dios está haciendo. ¿Ya? Porque Él quiere que su ley esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Ningún esfuerzo físico lo podrá ganar, ¿sí?, si no está acompañado por el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos llegar a la conclusión: necesitamos pensar con el mismo amor y la misma humildad que hay en la mente de Jesucristo. Eso tenemos que llegar a tener. Eso es lo que Dios espera de los miembros de la iglesia. Que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia crezcamos espiritualmente, que nos ocupemos en nuestra salvación, que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados como obreros, que no nos avergonzamos del evangelio del reino de Dios. Si el Espíritu de Dios sigue guiando nuestras vidas, entonces tendremos una novedad de vida, ¿sí? A Nicodemo le dijo: es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento es a nivel espiritual. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a través de su Espíritu Santo para que se puedan lograr los cambios necesarios, para que no prevalezca esa ley natural y carnal por encima del propósito especial de Dios, que es nuestra nueva creación. Pidámosle entonces a Dios que nos apoye, dediquémonos con diligencia a procurar con temor y temblor nuestra propia salvación.